Bueno, 16 dice, cada una de las siguientes ecuaciones define implícitamente a y como función de x, es decir, y igual a y de x. Determine y' de x. Bueno, esto es, uno tiene una ecuación. Una ecuación que aparece en las incógnitas x e y. ¿Bien? Bueno, en ciertas ecuaciones uno puede despejar. Por ejemplo, la y escribirla en función de x. En otras no es, digamos, sencillo o en algunos casos hasta imposible despejar, pero eso no quiere decir que la y no pueda ser una función de x, porque si uno puede, en esta ecuación, yo le doy un valor a la x, y bueno, va a haber un valor de y que satisface la ecuación. Para cada x, un valor de y. Bueno, o por lo menos, si se dan ciertas condiciones, va a pasar eso. Entonces, también podemos pensar que ahí la y es una función de x. Aunque no podamos nosotros expresar y igual a, o sea, despejar de esta ecuación, despejar a la y. Entonces, pero sí uno puede determinar, por ejemplo, y' a través de esta ecuación. Donde también va, y' puede depender de y, de x, o sea, aunque uno no sepa quién es y, pero uno despeja y' en función de, bueno, tanto x como y. Entonces, una forma es por derivación implícita. Y otra forma es aplicando un teorema, que no recuerdo el nombre ahora, donde uno aplica como una especie de fórmula para obtener y'. Bueno, ¿cómo sería con derivación implícita? Lo único que tengo que pensar yo en esta ecuación que tengo es que la y es una función de x, que no la sé exactamente qué expresión es, pero simplemente es como si yo tuviese acá x por f de x, o sea, tangente de la raíz cuadrada de x por f de x, igual a 1 más x cuadrado por secante de f de x. Y quiero sacar f' de x. Entonces yo en esta ecuación voy a derivar de los dos lados del igual. Con respecto a x, siempre derivo. Pero si ahí tengo x por f de x, voy a tener que aplicar regla del producto. O si acá tengo secante de f de x, voy a tener que aplicar regla de la cadena. Y derivar. Y ahí entonces es como uno deriva implícitamente. Simplemente pensando la y como una f de x. Hemos hecho alguno ahí resuelto. Ahora vamos a ver. El 16b. A ver, vamos a ver si el primero el 16b y después cualquier cosa hago el A. Y 5 más x cuadrado de la 3 igual a 1 más y por e a la x al cuadrado. Entonces empezamos a derivar. Cada vez que yo vea ahí, tengo que pensar que es una f de x, que desconozco. Pero es f de x. Entonces yo tengo f de x a la 5, es una composición de funciones, digamos. O sea, tengo que aplicar regla de la cadena. Primero derivar el 5, que está como exponente, baja 5 por esa función a la 4, por la derivada de esa función. O sea, regla de la cadena. 5i a la 4 por y'. O sea, la derivada de y, escribimos y'. Más x cuadrado y a la 3.
Bueno, y es una f de x, así que acá tengo que aplicar regla del producto. La derivada del primero, 2 por x, más el segundo sin derivar, y a la 3, 2 por x a la 3, más el primero sin derivar, x al cuadrado, por la derivada del segundo. Y en el segundo tengo que aplicar regla de la cadena, porque tengo una función de x a la 3, entonces me queda 3 por y al cuadrado por y prima. Lo mismo del otro lado del igual. 1, la derivada de 1 es 0, más y por e a la x cuadrado. Bueno, y es una función de x por otra función de x. Aplico regla del producto. La derivada del primero, y' por el segundo sin derivar, e a la x cuadrado, más el primero sin derivar, y por el otro derivado. Entonces acá también aplico regla de la cadena, e a la x al cuadrado. Primero derivo e a la x al cuadrado, o sea, la función de la x, la derivada es igual, así que me queda e a la x al cuadrado. Por la derivada del exponente, que es 2 por x. Una vez que tenemos esta nueva ecuación, donde aparece y', también aparecen x e y, podemos despejar y'. Así que bueno, habrá que juntar este término que dice 5 y a la 4 por y', este otro que también dice y', y este que está acá que dice y', juntar los tres términos, en este caso se juntaron a la izquierda del igual, quedó bueno, y' por 5 y a la 4 más x al cuadrado 3y al cuadrado menos e a la x cuadrado. Bueno, sacando el factor común, igual, todo lo que sobra lo paso del otro lado del igual, y después paso dividiendo todo el factor que multiplica y'. O sea, un despeje de y', digamos, una vez que tengo esa ecuación. Entonces, hay que despejado y' queda todo eso, en función de x y de y. Vamos a hacer el otro. Tangente de raíz de x por y igual a 1 más x cuadrado por secante de y. Uno más x cuadrado secante de y. Bueno, me pueden ir diciendo alguien, a ver, bueno, el que está el primer término. ¿Cómo empezamos derivando eso? Hay que hacer la de producto, ¿Qué producto? la regla del producto. La derivada de la tangente por la raíz, Vos ves acá un más la producto viceversa. donde dice tangente por raíz. Cadena, perdón. Ah, bien, bien. Claro, es una composición esto, es tangente de la raíz de x por y. ¿Bien? No por, sino tangente de la raíz de x por y. Bien, regla de la cadena. Entonces, ¿se acuerdan la derivada de la tangente? ¿Cuál es? Parece que era secante cuadrado o algo así, puede ser. Sí, 1 sobre coseno cuadrado. Bien, entonces, ¿qué ponemos? Todo secante. Ok. ¿Cómo ponemos? Sí, lo que le hace. Secante era, todo secante cuadrado era la tangente. Queda 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre seno cuadrado ¿De de quién? la raíz de x por y. Puede ser. Bien. Después, Eh, Eso por la derivada de x por y. Que sería la derivada de x por y. Sería falta algo primero.
Derivamos tangente y después. Vamos a ponerle así un paréntesis para que no se mezcle. Después, ¿qué derivamos? No, la raíz Bien. La derivada de raíz de x por y. era, era un medio, era menos x por y a la menos un medio. Claro que es un medio, me queda el 2 ahí. Sí, sí. Y raíz de x por y a la menos un medio me quedaba la raíz de x por y abajo. Dividiendo. 1 sobre 2 raíz. La derivada de raíz de x era 1 sobre 2 raíz de x. Que se puede hacer, ¿sí? Con el exponente, pensándolo como x a la un medio. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué faltaría? Derivamos la raíz Está dentro de la raíz. dentro de la raíz. ¿Y cómo queda la derivada de eso? Dentro de la raíz. Por y tendría que ser la regla de producto. Regla del producto. Entonces, bueno, la derivada de x es 1 por y más Más x x, por y prima. x por y prima. Bien. Bueno, ahí terminaría el primer término. Vamos al segundo. Bueno, la derivada de 1 es 0 más. ¿Y qué hacemos con la otra parte? La del producto puede ser primero. Primero regla del Ah, producto, bien. O sea, x al cuadrado por secante de y. La derivada de x al cuadrado es 2x. Secante es 1 sobre coseno, podríamos escribir así. Por x al cuadrado por la derivada de secante. ¿Alguien se acuerda cuál es la derivada de secante? Si no hacemos así. Esto es menos 1 sobre coseno cuadrado de y por menos seno. Profe, ¿no sería más x cuadrado la derivada de secante? Sí, Y guarda que falta el 1. sería 2x sobre coseno cuadrado más x cuadrado por seno sobre coseno cuadrado. Me quedó la derivada de secante. Seno sobre coseno es tangente, tangente sobre coseno, podría ser. Sí, es tangente sobre coseno. No. Tangente de y sobre coseno de y ¿qué más me falta? Por y prima. Por esto es secante de y,
tengo que aplicar regla de cadena. Primero derivo la secante, y después derivo y, o sea, esa f de x, y prima. Bueno, ahí estaríamos. Acá se puede sacar el común denominador coseno de i. O no, no conviene quizás porque yo quiero despejar y prima. Como este término no tiene y prima, conviene dejarlo así. Y acá sí distribuir todo este denominador en i y en x por y prima. Bueno, lo voy a dejar acá porque la verdad que todo un trabajo algebraico bastante largo va a ser, pero ya la derivación implícita ya está hecha, o sea, resta despejar y prima. Acá tenemos multiplicado por esto, acá hay que distribuir el denominador y después entonces junto los dos términos que dividen en y prima, de un solo lado del igual, saco factor común y prima, paso dividiendo, bueno, va a quedar todo el choclo ahí. Bien, eso con respecto a derivación implícita. Bueno, después se puede hacer aplicar otro teorema, donde me dice una fórmula que directamente yo tengo que pensarlo a toda la ecuación, o sea, lo junto de un lado del igual y lo pienso como una f de xy, una z, sí, una f de xy, donde esa f después la derivo con respecto a x, con respecto a y, y hago el cociente y obtengo y'. O sea, eso habría que aplicarlo acá en el 17. Donde uno tiene ecuaciones así de este tipo, uno lo que tiene que hacer es, bueno, tener todo de un solo lado del igual. La constante se puede dejar del otro lado, no hay problema, porque la derivada de la constante es 0. Bueno, entonces, toda esta expresión que uno tiene acá lo piensa en este caso como una f de x y z. En este habrá que pasar el término del otro lado del igual, restando, y toda la expresión entonces es una f de x y z. Esa f de x y z, como si fuese f de x y z igual a todo esto, se deriva con respecto a x, bueno, dependiendo también qué quiere obtener uno. En este caso lo que nosotros queremos obtener es z derivado con respecto a x con respecto a y. O sea, esto igual que antes es una ecuación donde yo podría despejar z, en algunos casos, si fuese posible, despejo z en función de x y. Y si no, igual pensamos a z en función de x y, donde lo mismo, yo podría darle valores a x y a y, y va a haber algún valor de z que satisface la ecuación. Como que z es una función de x y en esta ecuación. Entonces, queremos pensar en esa función z igual a z de x y por lo tanto, como es una función de dos variables, va a tener dos derivadas parciales, z con respecto a x y z con respecto a y. Antes, como era una sola, decíamos y'. Ahora podemos obtener z con respecto a x. Entonces hay una fórmula que me va a decir cómo obtener esa z con respecto a x y con respecto a y. Entonces, si yo quiero z con respecto a x, voy a tener que hacer entonces lo que estaba diciendo antes. Ahora pienso a toda esta expresión como una f de x y z, y la derivo con respecto a x y a z. Y después con esas dos derivadas parciales de f, voy a obtener la derivada que estaba buscando, que era z con respecto a x, aplicando el teorema. Vamos a ver cuál está resuelto acá. (17a). Entonces tenemos la expresión. Y x cuadrado más z cuadrado más coseno de x por z. Eso lo pensamos como una f de x y z. El 4 no importa, ese menos 4 lo puedo agregar ahí, dejarlo al otro lado del igual, o sea, bueno.
porque es una constante que su derivada no va a afectar a la derivada. Entonces, a esta f la derivamos con respecto a x y a z. Bueno, y después si quiero también la derivada de z con respecto a y, voy a tener que derivarla con respecto a y. O sea, bueno, entonces tenemos las tres derivadas parciales. O sea, esta función f de x y z tiene tres derivadas parciales. Entonces hacemos con respecto a x, bueno, ahora y z son constantes, así que queda la constante y por 2x, más 0, más coseno de x por z arriba de la cadena, bueno, la derivada de coseno es menos 0, y la derivada de y por z, x por y por z son las constantes y por z, así que me queda y por z por seno de x por y por z. Bueno, de igual manera uno obtiene la derivada de f con respecto a y, con respecto a z, tenemos las tres derivadas parciales. Entonces después aplicamos ese teorema y nos dice que la derivada de z con respecto a x, que era lo que queríamos obtener nosotros, es igual a esto. Derivada de f con respecto a x sobre derivada de f con respecto a z menos ese cociente. Así que es otra forma de llegar, esto no sería con derivación implícita, pero uno llega también a la expresión de la derivada de z con respecto a x, en este caso, y de la z con respecto a y, lo mismo, pero acá va f con respecto a y, se hace cociente, que en este caso estaba viendo, está escrito dos veces lo mismo. Se le cambió ese menos, se introdujo arriba, se le cambió el signo al numerador, menos más, era más menos. Bueno. Esta fórmula también se puede aplicar para el ejercicio, por ejemplo, el 16b. A ver, vamos a verificarlo. ¿Cómo haría yo derivación implícita? Tengo que, no, perdón, este teorema. Tengo que juntar todo de un lado al igual y pensarlo como una f de xy. Más x cuadrado y a la 3. Igual a 1 más y e a la x cuadrada. Bueno, vamos a juntar todo de un lado al igual. Y a la 5 más x cuadrado y a la 3 menos 1 menos... Bueno, vamos a poner acá directamente y e a la x cuadrado igual a 1. El 1 lo dejamos ahí, total, una constante. Entonces la f de xy es y a la 5 más x y a la 3 menos y e a la x cuadrada. Esta f, obtengo las dos derivadas parciales con respecto a x y a y. 0, después, derivada parcial con respecto a x, o sea, la y es una constante, que me queda entonces y a la 3 menos la constante y por la derivada de a la x cuadrado, que es y a la x cuadrado por 2x. Y f con respecto a y es 5 y a la 4 más la x es una constante ahora por 3 y al cuadrado menos todo esto una constante, o sea que me queda la constante esa e a la x cuadrada. Y entonces el teorema este me dice que y con respecto a x, que es lo mismo que decir y' de x, es el cociente, bueno, menos tengo que escribirle. Vamos a escribir primero lo que dice, sería menos, sería f con respecto a x sobre f con respecto a y. O sea, abajo siempre va la función que yo estoy derivando. Va para uno para acordarse, digamos. Como antes yo, por ejemplo, cuando yo quería sacar z con respecto a x, acá abajo iba f con respecto a z. O sea, la que estoy derivando va abajo y arriba va, bueno, la que tengo ahí.
Así que me queda esto. Entonces, cuando hacemos f con respecto a x, queda, bueno, acá todas las expresiones que tenemos acá, i a la 3 menos i e a la x cuadrado por 2x sobre todo lo otro. Bueno, con un menos. Cinco i a la 4 más x, 3i al cuadrado menos e a la x cuadrado. ¿Esto es lo que obtuvimos antes? Haciendo derivación implícita. Ah, este es el que estaba resuelto. No era el que habíamos hecho, sino que estaba resuelto. Acá. Y prima dio esto. Fíjense que es exactamente lo que obtuve recién haciéndolo de la otra forma. Abajo, bueno, 5 y la 4 más 3x cuadrado y cuadrado. A ver. Sí, acá me faltó un x al cuadrado que me debo haber comido por ahí. 5 y a la 4 más 3x cuadrado menos e a la x cuadrado. Y arriba, 2x e a la x cuadrado menos 2x y a la 3. 2x y x cuadrado menos, y acá también me debo haber comido algo en la derivación ahí, y a la 3, y acá como quedaba, 2x me faltó. Los signos también, porque el menos que tengo acá, ahí adelante, me va a cambiar el signo acá arriba, pero bueno, hay algún error en la derivación, a ver, claro, acá me comí escribir el cuadrado ahí, que estaba acá. Entonces me cambia en las derivadas. Bueno, acá me aparece en la derivada con respecto a x. Acá dos x por i a la 3. Y en esta solamente aparece el cuadrado ahí. Y eso ya, ahí sí me quedó entonces igual que la otra expresión que habíamos recién. Acá entonces, bueno, se lo tendré que escribir de vuelta porque está todo apretado. Entonces tenemos 2x y a la 3, que cuando yo le haga menos le cambio el signo. Entonces pongo i e a la x cuadrado por 2x primero. Ya le saco ese menos de ahí. Menos. El otro término 2x a la 3. Sobre 5 y a la 4 más x cuadrado 3 cuadrado. X cuadrado y cuadrado menos e a la x cuadrado. Bueno, y ahora sí quedó exactamente igual el mismo resultado que de la otra forma. Entonces, una es derivación implícita. Pensar ahí como f de x. Entonces, voy derivando de los dos lados del igual. Y cada vez que me aparece la i lo pienso como una f de x, entonces aplico, bueno, regla de la cadena, regla del producto. La otra forma es armando una nueva f de xy, que en este caso era esta que está acá, f de xy, toda esta expresión. Y esa f de xy, o sea, aplico el teorema que me dice que tengo que derivar a esa f con respecto a x, con respecto a y, que esto no es derivación implícita, o sea, es simplemente derivadas parciales, de f con respecto a x, f con respecto a y, y aplico la fórmula. Esta fórmula y obtengo y'.
Esta misma fórmula es la que está aplicada después en el ejercicio que sigue, el 17, pero donde tengo tres variables, ahora z, o sea, lo que me armaba en vez de una f de x y una f de x y z. Y después esa f la derivo con respecto a x, y z y voy aplicando la fórmula. Bueno, a partir del 18 viene todo lo que es aplicación del vector gradiente. La primera de ellas es la derivada direccional. ¿Esto ya lo vieron en teoría? Sí, vimos hasta plano tangente, una superficie de nivel de una. Ujú, bien, Tangente, derivada direccional máxima y vector gradiente. bien. Sí, o sea, ya se puede hacer toda la práctica 2. Porque después viene lo que es extremos, que esto no deben haber empezado todavía. Práctica 3. Bueno, derivadas direccionales. Acá ya estas cuestiones uno ya las puede interpretar geométricamente. Bueno, más cuando son f de dos variables, digamos. Em, todo lo que es derivada direccional. Cuando tenemos una función, como por ejemplo esta función, f de xy, si nosotros graficamos esta función, debería ser una superficie, la gráfica. Z igual a f de xy. Una superficie. Bueno, una superficie, que algo hablábamos el otro día, cuando decíamos la linealización, el diferencial y todo eso. Esa superficie, en un punto, por ejemplo este, puede tener un plano tangente. Entonces, la superficie ahora tiene infinitas rectas tangentes. A ver si puedo hacer un dibujo y se entiende algo. Vamos a suponer que tenemos una superficie, algo así. Una parte de una superficie. Entonces tengo un punto acá cualquiera. Ahí, ahora podría haber hecho así también otra curvatura acá, vamos a hacer. Tipo algo así. O como que acá uno tendría una forma así, y a su vez una forma así. Entonces en ese punto que está ahí, se apoyaría un plano, vamos a suponer. Apoyado ahí el plano, hago así como un pedacito de... Hay que imaginarse que está apoyado ahí en ese punto. Entonces, todas las rectas que están incluidas en este plano, que tocan ese punto, ¿no es cierto? Que, o sea, el haz de rectas que yo puedo tener así, que todas pasan por ese punto, donde se tocan el plano y la superficie, son rectas tangentes también. Y cada recta va a tener su pendiente. Entonces, las derivadas direccionales van a ser las pendientes de esas rectas tangentes. O sea, en cada dirección que yo me mueva, voy a tener una pendiente diferente. A lo mejor si me muevo así, esta que está tipo más horizontal, quizás la pendiente de esa es 0, o sea, está realmente horizontal esa recta. Pero después me muevo en otra dirección, qué sé yo, así, en esa dirección tengo una pendiente positiva, no sé. Entonces, ¿se dan cuenta? Que
que en cada dirección voy a tener una pendiente diferente. Eso es lo que vamos a estar sacando con las derivadas direccionales. Yo me voy a posicionar en un punto, que en este caso sería ese punto que está ahí, y después voy a decir, bueno, en este punto, en tal dirección, ¿qué pendiente tengo? Entonces, si voy para allá es positiva, pero si voy para el otro lado es negativa la pendiente. Baja. Y si voy para un costado, quizá es cero la pendiente. Se mantiene como a la misma altura, por decir una forma. ¿Bien? Y la forma de obtener esas derivadas direccionales es con el gradiente. El gradiente es un vector que contiene las dos derivadas parciales. Las dos derivadas parciales que estábamos sacando hasta ahora también son, específicamente son dos de estas infinitas que hay acá, direcciones, pero son las direcciones que coinciden con el eje X y el eje Y. O sea que las derivadas parciales también son derivadas direccionales. Son específicamente cuando la dirección coincide con el eje X o con el eje Y. Bueno, cuando se trata de otra dirección diferente a eso, uno obtiene aplicando la fórmula de derivada direccional donde aparece el vector gradiente. Así que en todos estos casos vamos a tener que sacar el vector gradiente, que no es otra cosa que las dos derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y. Y después aplicar la fórmula de la derivada direccional. Siempre voy a necesitar el punto donde yo saco la derivada y en qué dirección. Y después voy a necesitar, bueno, de la dirección, que es un vector, voy a necesitar hacerlo de módulo 1, dividirlo por su módulo, porque en la fórmula yo tengo que hacer un producto escalar donde multiplico por el versor asociado a ese vector. Tenemos el 18C. Bueno, vamos a hacer el 18A. A ver, x cuadrado más y cuadrado a la 5. Sacamos primero entonces las derivadas parciales. A ver si me pueden decir la derivada parcial con respecto a x. ¿Cuál es la derivada parcial de la función con respecto a x? ¿Y primero habría que hacer la de la cadena, profe? Claro, Bueno, bien. O sea, 5 por x a la 2 más y a la 2 sí. por 2x. acá te faltó la 4 por 2x. Y la otra, 5 por x cuadrado más y cuadrado a la 4 por 2y. Bueno, ahora lo que hacemos es f con respecto a x en el punto que me interesa. Ese punto que yo marcaba ahí, bueno, en este caso es 1 menos 1. Así que en 1 menos 1. ¿Cuánto me queda esto? 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, bueno, me queda 1 más 1, 2. A la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Por 5, 80.
f sub i en 1 menos 1. Ah, me faltó por 2x. Que vale 1 la x, o sea que esto da 160. Y este es todo igual, nada más que acá es por 2 por menos 1, me queda menos 160. Así que el vector gradiente en uno menos 1 es el vector 160 menos 160. O sea, es el vector que tiene las dos derivadas parciales, las componentes son. Y la derivada direccional se obtiene que uno hace así. Uno indica en qué dirección de u y en qué punto. Es este vector producto escalar, punto o cruz. Ustedes hacen, que nunca me acuerdo. Porque en algunos lugares, por ejemplo, yo estoy más acostumbrado a usar producto escalar, la cruz. ¿Cuál usan ustedes? En Mariana en las clases. Para el producto escalar. Parece que usaba sí, el punto también parece. Punto. Bien. U0 es el versor asociado a U. Es el U dividido por su módulo para que tenga módulo 1. Es decir, el módulo de esto de raíz de 2, bueno, va a ser 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. U0. O sea, agarro las componentes de U, las divido por el módulo de U, y que es raíz de 2. Entonces, me queda eso. Así que esto es 160 menos 160, producto escalar, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y eso me da 0. Bien, 160 por 1 sobre raíz de 2 menos 160 por 1 sobre raíz de 2, 0. Eso va a pasar siempre que estos dos vectores sean perpendiculares, como en este caso. Son perpendiculares los dos vectores, o sea, uno tiene, digamos, uno tiene la dirección así y el otro tiene la dirección así. Son perpendiculares. $45 y menos 45 grados. Y da 0 el producto escalar. Bueno. Así que en esa dirección, la recta tangente, o sea, de esas infinitas rectas tangentes que pasan por ese punto, esa tiene pendiente 0. Es como horizontal, como si fuese esa que decíamos que es, digamos, sería paralela al plano que es Y, la recta tangente. Horizontal, paralela al plano que es Y. No tiene crecimiento ni decrecimiento. En esa dirección. Si uno cambia la dirección, o sea, en la dirección de U, en esta dirección. Si uno cambia la dirección, obviamente esa pendiente puede cambiar. Hay una dirección específicamente que es máxima, la pendiente. Y es en la misma dirección del vector gradiente. O sea, cuando estos dos vectores son paralelos, en este caso son perpendiculares, me da 0, pero si son paralelos,
o sea, los dos están en la misma dirección, ahí el resultado acá es la máxima pendiente que tengo en ese punto. O sea, el máximo valor posible en ese punto. ¿Qué dirección tendría que tener acá para que sea máxima? Entonces, ¿qué valor tendría que tener en U? Si acá tengo el vector gradiente, y quiero que este sea paralelo a tenga la misma dirección que este, si hubiese tenido un menos acá en la segunda componente, ya está, me quedan los dos vectores paralelos. O sea que ahí, bueno, en la dirección, si hubiese tenido acá 1 menos 1, ahí como dirección, me quedaba la máxima derivada direccional. Bueno, después tenemos otra donde hay que hacer lo mismo. O sea, está la función, está el punto. La dirección, en vez de da como un vector, me dice que forma un ángulo de 60 grados con el eje X. Me dice el ángulo con el eje X. Bueno, hay que pasarlo a un vector. Es decir, si yo tengo, es trigonometría, digamos. Si yo tengo acá 60 grados, vamos a hacerlo. Más o menos ahí, o sea, acá tengo 60 grados. ¿Cuánto valen las dos componentes de este vector? O sea, es el vector que tengo ahí, bueno. Y las dos componentes no son otra cosa que la que está abajo es coseno, o sea, la x es coseno de 60 y la otra es seno de 60. Así que me está dando la dirección, me dice el ángulo, bueno, hago coseno 60, seno de 60, ¿no es cierto? Porque acá abajo la x siempre es el coseno, la y siempre es el seno. Entonces tengo las dos componentes de U0. Son esos dos valores, coseno 60, seno 60. Y después, bueno, cuando uno tiene una f de x y z, digamos, tres variables, ya no puedo pensar en plano tangente, en superficie, pero la idea es la misma. Voy a tener en cada punto infinitas derivadas direccionales según en qué dirección me muevo a partir de ese punto. Acá entonces me da el punto, me dice la dirección, y si bien no lo puedo ver gráficamente como una recta tangente ni nada de eso, sí podemos decir que lo que vamos a obtener es la razón de cambio de f. Porque una derivada, cuando yo digo es la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente termina siendo la razón de cambio. Por ejemplo, si la pendiente es 0, no cambia, es horizontal. Más grande la pendiente, más cambia la función. Si me alejo, ¿no es cierto?, del punto, me corro, la razón de cambio. Entonces, en estos casos, que no podemos hablar de recta tangente, sí podemos hablar de razón de cambio, es decir, ¿en qué dirección cambia más la f? La f que vale esto que está acá, x sobre y a la z. Bueno, cuando yo saco la derivada parcial, estoy sacando la razón de cambio de esta función en ese punto, moviéndome en esa dirección. Acá vamos a tener resuelto el C, ese que estamos viendo recién. Bueno, tenemos el punto, 1, 1, raíz de 6. El vector, acá sacamos el módulo y entonces las componentes las dividimos por el módulo, para que tenga siempre módulo igual a 1. 2, 1, menos 1, me va a quedar todo dividido por raíz de 6. Bueno, con la f hacemos las tres derivadas parciales, donde tenemos x por y a la z. Cuando dividimos con respecto a x, bueno, sería la más sencilla porque es la y dividiendo una constante,
y la z es una constante también, un exponente, entonces me queda como si fuese una n, entonces me queda z por x sobre y a la z menos 1. Y después la derivada dentro del paréntesis, 1 sobre y, que es la constante, que está dividiendo a la x. Cuando hacemos con respecto a y, bueno, que está acá, ahora también z es una constante, así que me queda z por x sobre y a la z menos 1, pero acá adentro tengo que pensar que es y, o sea, la x la constante por menos 1 por y a la menos 2, al estar dividiendo. Y después, cuando derivo con respecto a z, ya la variable está en el exponente. Entonces, la derivada de a la x es a la x por logaritmo de a, logaritmo natural de a. Entonces, tengo que aplicar esa fórmula y me queda x sobre y a la z por logaritmo natural de x sobre y. X sobre y para z es una constante, así que queda ahí. Una vez que están las tres derivadas parciales, se evalúan las tres en el punto 1, 1 raíz de 6. Bien, entonces una me queda raíz de 6, la otra me queda menos raíz de 6 y la otra me queda acá 0. Entonces yo estoy sacando el vector gradiente, en ese punto me quedó raíz de 6 menos raíz de 6, 0. Y a eso lo tengo que hacer producto escalar, el versor asociado a u, o sea 2, 1 menos 1 sobre raíz de 6. Producto escalar, bueno, raíz de 6 por 2 sobre raíz de 6 es 2, menos raíz de 6 sobre raíz de 6 es menos 1, 0 por esto es 0, 2 menos 1, 1. Bueno, esa es la razón de cambio de, como si fuese una recta 45 grados, la razón de cambio de 1, de la función cuando estoy parado en el punto 1, 1 raíz de 6 y me muevo en la dirección del vector 2, 1, menos 1. Bueno, entonces yo estoy, digamos, parado en un punto y según la dirección que me mueva, tengo distintas pendientes o razones de cambio, y en una me puede dar 0, como pasó en el 18A, que nos dio resultado 0. ¿Por qué dio 0? Porque el vector gradiente era perpendicular al vector dirección. Entonces, acá me pregunta, ¿en qué dirección se anula la derivada direccional? Bueno, me voy a tener que sacar el vector gradiente en ese punto y ver un vector perpendicular. Y eso va a ser la dirección en la que se anula la derivada direccional. Vamos a hacerlo, que no está hecho acá. F de x igual a x por y más y cuadrado. En el punto 3, 2. F con respecto a x. Me queda y solamente. F con respecto a y. X más 2y.
Entonces, hacemos ya el gradiente de f en 3, 2 es el vector. Bueno, vamos ya a evaluar esto. O sea, cuando la y la reemplazo por 2 me queda 2. Y acá reemplazo la x por 3, más 2 por 2, 7. El vector gradiente en el punto 3, 2. Bueno, ¿qué resta ahora? Decir que en la dirección ¿en qué dirección voy a obtener una derivada direccional nula? Cuando el vector sea perpendicular. Bien, ¿y cuál podemos poner perpendicular fácilmente? A este. ¿Saben cómo hacer un vector perpendicular? Le invertí los componentes y le cambié el signo a 1. Claro. Por ejemplo, 7 menos 2. También, si u fuese igual a menos 7, 2. Cualquiera de ellas dos. Es fácil, digamos, verificarlo. El producto escalar me da 0, ¿no? O hago 2 por 7 menos 2 por 7, 0. En cualquiera de los dos casos. Cuando uno hace este vector 2, 7, producto escalar, cualquiera de estos dos, me va a dar 0. Porque sería la dirección y la opuesta, ¿no es cierto? Yo tengo un vector así, bueno, voy a tener ese perpendicular y este el opuesto también. Los dos son perpendiculares. Bueno, vamos a hacer uno más. El 20. Da W, a ver, bueno, con X. Bueno, hay una composición, hay la dirección de máxima derivada direccional de H en 1, 2 y el valor de dicha derivada máxima. Bueno, hay una función. Si queremos, o sea, en este punto dice la máxima derivada direccional. Entonces, antes yo les decía, si el vector es perpendicular al gradiente, la dirección es 0. Y si es paralelo y en el mismo sentido, la derivada va a ser máxima. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el vector gradiente en ese punto y decir que la derivada va a ser máxima en la dirección misma de ese vector. O sea que ya el vector que nos dé, como vector gradiente, va a ser en esa dirección lo que me está preguntando acá, H la dirección de máxima. Y después, cuando me pregunta el valor, ya ahí es obtener la derivada. O sea, una cosa es decir en qué dirección, y otra cosa es decir cuánto vale. Que es obtener lo que hicimos antes cuando decíamos, bueno, acá vale 0, acá vale tanto. ¿Bien? Es como, en este caso, la dirección es la que obtuvimos, que era menos 7, 2, por ejemplo, y el valor, bueno, ya sabemos que era 0 porque era lo que nos pedía. En este caso, cuando es máxima, no sabemos cuánto vale el valor. O sea, el mínimo va a ser 0. 0 siempre, en realidad, yo digo mínimo, porque en realidad la derivada direccional va a ser máxima, puede ser positiva o negativa. En realidad 0 no sería el mínimo. En valor absoluto sería 0 el mínimo. Pero, por ejemplo, si en una dirección yo tengo la pendiente máxima positiva, en la dirección opuesta tengo la mínima. Qué sé yo, si en una dirección tengo una pendiente máxima de 8,
en la dirección opuesta va a valer menos 8, la pendiente. Y bueno, va a ser la mínima. Así que podríamos decir que en el caso que sea perpendicular al vector gradiente va a ser mínima en valor absoluto, digamos, la pendiente, que vale 0. Así que vamos a sacar la derivada, el vector gradiente de esta función, o sea que las derivadas parciales. Bueno, y acá tenemos que entrar en regla de la cadena. Y está hecho acá. Tenemos que W es esta función de X, Z, de X y Z. Pero a su vez X son funciones de U y B. Entonces acá podríamos hacer un dibujo. A ver si está hecho en la resolución. No. Viendo como el tema de las componentes que tenemos. Si ustedes se fijan, era una Z, voy a hacer acá Z, que era función de X. No, una W que era función de X y Z. Ahí está, W función de X y Z. Entonces yo hago así. X y Z. Después tengo que cada una de ellas tres es función de U y B. X es función de U y B, Y función de V, Z función de V. Entonces por eso yo acá hago U, B. Y después puedo hacer así líneas como, o sea, X depende de V, Y depende de U y B, Z depende de U y B. Entonces, la composición H sería acá. Va a ser de ¿cuántas variables? ¿De qué variable va a depender? La composición H. Arranca acá, en U y B, y termina acá. La composición, entonces, de V. O sea que lo que podemos sacar en este caso son dos derivadas parciales. H con respecto a U y H con respecto a B. ¿Cómo quedaría la fórmula? ¿Se acuerdan cómo era? Que vimos la clase pasada. Para hacer la composición en este caso, bueno, H derivado con respecto a U. ¿Cómo me quedaría? Te quedaría W derivado respecto de X por X derivado respecto de U más W derivado respecto de Y por Y derivado respecto de U más W derivado respecto de Z por Z derivado respecto a U, ¿no? Bien. Porque tenía, para llegar acá a la U tenía tres caminos, o sea, yendo por X, por Y o por Z. Entonces, tengo que sumar esas tres, bueno, estos tres caminos, digamos, tres términos,
donde en cada uno aplico el regla de la cadena. Con respecto a X por Y con respecto a U, W con respecto a Y por Y con respecto a U. Bueno. Y después lo mismo la otra, pero ahora todo el otro camino que llega a B. O sea, es todo muy parecido, nada más que acá es con respecto a B. Ahí estamos. Así que, y entonces, bueno, hay que ir obteniendo todo. Ah, bueno, y acá vamos a mirar lo que tenemos ya escrito, todas las derivadas. Entonces, W con respecto a X por X con respecto a U. W era todo esto que está acá, con respecto a X me queda 1 más E a la X menos Y. Bueno, 1 más E a la X menos Y. Por la derivada de X con respecto a U, que es 1. Ahí porque era U menos B, así que 1 más la derivada de W con respecto a Y, que me queda menos Z cuadrado menos E a la X menos Y. Menos Z cuadrado menos E a la X menos Y. Por Y con respecto a U. Bueno, 1 más 3 U cuadrado por logaritmo natural de B menos 1, que sería como una constante. Todo eso entonces multiplicando. Después, más Z, no, W con respecto a Z, que es menos 2ZI y listo. Menos 2ZI por Z con respecto a U, que es B por B. Así que todo esto es la derivada de H con respecto a U. Después, ¿en qué punto me pregunta la derivada parcial? Me pregunta en 1, 2. U vale 1, B vale 2. Después tengo que saber también, como en el medio están X y Z, tengo que saber cuánto valen X de 1 a 2, Y de 1 a 2 y Z de 1 a 2, para darle valores a X y Z. Entonces, por ejemplo, X de 1 a 2 es menos 1, 1 menos 2, después 1 por 2, Z de 1 a 2 es 2, y acá me queda 1 más 1 por 2, logaritmo de 1, 0, 1 me quedaría, creo, bueno. Acá está, entonces, X de 1 a 2 menos 1, Y de 1 a 2 es 1, Z de 1 a 2 es 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer 1 más E a la X menos Y. X vale menos 1. Y vale 1. Entonces, todo donde aparezca X, que reemplazar sea por menos 1, donde aparezca Y por 1, donde aparezca Z por 2, donde aparezca U, como en este caso, voy a reemplazarlo por U que valía 1, sí, y B 2, que aparece acá al final. Reemplazando todo, ¿no es cierto? Tanto U como B, como X, Y o Z, obtenemos H con respecto a U, que da menos 11, resultado final, digamos. Después, todo el mismo proceso, entonces para la otra derivada con respecto a B, obtener toda la expresión, reemplazar por esos mismos valores, y se obtiene, bueno, menos 9 menos 2e a la menos 1. Eso es el vector gradiente de h en el punto 1, 2. Entonces me decía, bueno, ¿en qué dirección era máxima la derivada direccional? En esa misma. Se puede expresar así, es decir, en la dirección de ese vector. Si uno quiere, lo divide por el módulo, pero tampoco no es necesario. Es decir, cuando uno dice la dirección, uno en la fórmula usa un vector de módulo 1. O sea, agarra el vector dirección y lo divide por su módulo. Pero cuando uno indica la dirección, no hace falta que esté dividido por el módulo. Puede darlo directamente así y decir en la dirección de ese vector.
El valor es obtener la derivada. ¿Y cómo se obtenía la derivada direccional? Haciendo el vector gradiente multiplicado por ese módulo, por ese vector dirección. Pero en esta dirección, que es el propio vector gradiente, yo tendría que hacer este vector multiplicado por sí mismo, el producto escalar, y a su vez dividido por su módulo, porque el vector de dirección tiene que estar dividido por el módulo. Bueno, eso ya se demuestra fácilmente que es directamente el módulo de este vector. O sea, cuando la dirección de la derivada direccional coincide con el vector gradiente, directamente el valor de la derivada direccional es el módulo de ese vector gradiente. Así que por eso acá está obtenido el módulo, que bueno, queda expresado ese número feo, digamos, raíz de 121 más 9 más 2e a la menos 2 al cuadrado. Eso es el valor de la derivada direccional máxima. Es un número. Y en cambio esto, ¿en qué dirección? Es un vector, en la dirección de ese vector. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profe. Bien, bueno, vamos a... La clase que viene terminamos la práctica esta. Y ya quizá empezamos con la otra también.